Dios les bendiga. Bienvenidos a esta clase en el cual conocemos mucho acerca de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Mire, Él es bueno, Él es misericordioso y estamos conociendo la vida de Jesús. Y lo estamos haciendo a través de la Biblia. Mire, Dios es bueno, Dios es misericordioso y nos permite conocer de su Hijo. Recuerde, ahora vamos a ver la segunda parte del tema, el cumplimiento de la profecía. Ese es el tema que estamos viendo y yo quiero que busque en segunda de Pedro. Esta carta está casi al final de la Biblia, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 21. Y dice así, de esta manera, la palabra de Dios dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si usted se recuerda, hablamos un poco para poder entender este tema acerca de los profetas, quiénes eran los profetas, quién los llamó, de parte de quién hablaban, y fíjese que los profetas habla la escritura que fueron llamados para guiar al pueblo de Dios. Eran personas para guiar. Ellos reprobaban el pecado que había en el pueblo, comunicaban la voluntad de Dios. Ellos predecían el futuro, sabían lo que iba a venir porque Dios les hablaba. Dice que predicaban el evangelio, la buena noticia, predicaban la justicia, anunciaban juicio. Y mire, y llamaban al pueblo al arrepentimiento y al avivamiento espiritual. Eso es lo que hacían los profetas. Pero fíjese que la profecía, y vimos una parte en el tema pasado, es predecir lo que está por venir. Y mire, dice la palabra que es un don espiritual. Hay personas que tienen ese don de profetizar y dar esa profecía de parte de Dios, pero hay un ministerio profético y ellos son los encargados, mire, de que tienen ese llamamiento espiritual, los profetas. Y recuerde que Proverbio 29:18, lo vimos en el tema pasado también, dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Entonces la profecía, mire, trae guianza a nuestra vida. Y por eso estamos viendo cómo Dios, a través de los profetas y lo que ellos dijeron, o sea, la profecía, porque el versículo que acabamos de ver dice que eran inspirados por el Espíritu Santo. Entonces la profecía que dijeron ellos, mire, era de parte de Dios. Todo lo que ellos decían era de parte de Dios y era para guiar a su pueblo en el transcurso de todos los años. E incluso para este tiempo la profecía para eso sirve, para guiar a su pueblo. Usted y yo, y usted que está pequeño, nosotros que ya estamos grandes también, mire, necesitamos esa guianza, porque mire, sin profecía el pueblo se desenfrena. Y hoy vamos a conocer solo 3 ejemplos de profecías que se dieron en el antiguo tiempo y se cumplieron en la vida del Señor Jesús. Fíjese que algunos han preguntado cómo se puede conocer si una profecía es verídica, es verdad. Fíjese que en la Biblia hay un pasaje en Deuteronomio cuando que si se cumple la profecía, si se realiza lo que se dice, mire, es porque es verdadero. Si alguien habla y dice que habla de parte de Dios y no se cumple, es que no es verdadero. Pero ahí en Deuteronomio usted lo puede buscar, yo no lo voy a leer, capítulo 18, por ahí está. Mire, ahí dice que si se cumple y se realiza lo que la persona dice, es porque sí es verdadero. Y todas las profecías que vamos a ver, mire, se cumplieron. Entonces sí eran verdaderas. La primera que yo le voy a enseñar es lo que habla Mateo 1:22. Fíjese que ahí dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, y ahí viene el versículo 23, he aquí una virgen
concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mire, eso se estaba dando, era un cumplimiento de la profecía, pero ¿quién dijo esa profecía? Fue Isaías. Fíjese que Isaías fue uno de los profetas en el cual fue encargado él para hablar acerca del Mesías. Habló de su vida, habló de sus sufrimientos, habló de su nacimiento, habló, mire, todo lo que le iba a acontecer al Mesías, al Hijo de Dios. Y fíjese que específicamente está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Y dice de esta manera: por tanto, el Señor mismo dará una señal. ¿Quién iba a dar la señal? Dios. Y mire qué señal iba a dar. Ahí dice: he aquí que la virgen concebirá, hablando de una mujer soltera. Cuando dice virgen se refiere a una mujer soltera, y dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Allá en Mateo dice, y que traducido es Dios con nosotros. Fíjese que ahí se estaba cumpliendo lo que dijo Isaías muchos años antes que el Señor viniera. Muchos años, y ahí se estaba cumpliendo. Entonces ahí podemos ver que sí, la profecía era verdadera. Dios estaba hablando a través de Isaías muchos años atrás. Aquellos no la entendieron, no la creyeron, pero en Jesús se cumplió que Él, mire, es Dios con nosotros. Y qué hermoso saber que Dios está entre nosotros y está en nuestros corazones. Allí podemos ver una de las profecías, pero vamos a ver otra. Fíjese que los profetas hablaron acerca de dónde iban a nacer, y el lugar era Belén. Allá está en Mateo 2:4. Si usted se recuerda, cuando los sabios llegaron y llevaban ofrenda y querían adorar al hijo que iba a nacer, y fueron a preguntarle al rey: ¿a dónde está el rey de los judíos? Claro, el rey que estaba en ese entonces no entendió, y él preguntó. Eso está en Mateo 2:4, dice: y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Versículo 5 dice de esta manera: ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Mire, ahí está, dice: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Mire, ¿quién va a salir? Que apacentará a mi pueblo Israel. Ahí está mencionando la profecía, pero la está traduciendo, porque fíjese que esa profecía la dio el profeta Miqueas muchos años atrás, y está escrito en Miqueas 5:2, y dice de esta manera: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. No dice lo mismo en Mateo. Allá en Mateo dice: saldrá un guiador que apacentará a Israel. Allá lo están traduciendo, pero aquí el profeta está diciendo: y será Señor en Israel. Y está hablando de Jesús, que Él iba a ser el Señor. Y dice: y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ahí está hablando de la deidad del Hijo de Dios. Él es Dios, y eso debemos comprenderlo muy bien, y que el Señor nos ayude. Ya vimos dos profecías: iba a nacer de una virgen, iba a nacer en Belén, pero yo quiero darle otra que está en Mateo 2, capítulo 21, versículo 2. Ahí dice que Él iba a venir siendo humilde. Acuérdese que el pueblo de Israel esperaba un rey, y los reyes no nacen en un pesebre, no nacen en un establo, y ellos lo esperaban de la realeza. Pero la Biblia había ocupado a un profeta para hablar acerca de que iba a venir humilde. Fíjese que ahí, capítulo 21, versículo 2 de Mateo, dice, diciéndoles: id a la aldea. Ahí está hablando el Señor Jesús ya cuando estaba grande en su ministerio,
id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis atada un asna y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Si alguien os dijere, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. El versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí está mencionando la profecía, iba a venir humilde. ¿Quién dijo esta profecía? Fue Zacarías, el profeta Zacarías. Dios lo ocupó y eso está en capítulo 9, versículo 9 de Zacarías, y dice de esta manera, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, mira, ya menciona un rey, dice, vendrá a ti justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Ahí está hablando y se cumplió en el Señor Jesucristo. Por eso se habla en la Biblia de los profetas y de la profecía. Y todo eso se cumplió en el Señor Jesús. Sí, debemos creer en la profecía, en lo que Dios ha hecho a través, mire, de los profetas. Es un mensaje muy claro para este tiempo. Claro que necesitamos al Espíritu Santo para que Él nos inspire, porque en este tiempo lo que se está haciendo a través de los siervos de Dios es hablar de lo que ya se cumplió, pero necesitamos al Espíritu Santo. Ese es el mensaje que se está dando en estos tiempos. Los profetas se estaban refiriendo que se iba a cumplir en Jesús. Ahora los siervos de Dios, mire, están hablando de lo que se cumplió en Jesús. Todo lo escrito se cumplió en Él. Y Él vino, mire, como dice la palabra, tomó forma de siervo, se humilló hasta lo sumo. Y mire, y estando en condición de hombre, mire, no quiso ser como Dios, sino que se humilló. Y qué bueno que usted y yo tomemos, mire, esa decisión de ser humildes delante de Dios. Yo quiero dejarle un texto para finalizar y está en Hechos capítulo 1 versículo 8 y dice de esta manera, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este es el mensaje que está dando mire el Señor a través de sus siervos, aquellos que han recibido al Espíritu Santo, igual que los profetas, mire, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Ahora Dios está llenando a sus hijos con el Espíritu Santo para que lleven ese mensaje, ese evangelio de paz, de amor y de salvación. Yo quiero que cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias por lo que nos enseñas a través de tu palabra. Yo te pongo delante de ti a cada uno de los que están escuchando este tema juntamente con sus familias. Si hay alguna necesidad, sé tú obrando, sé tú sanando, sé tú restaurando, sé tú trayendo vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Ok, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.